Abre, Señor, nuestros corazones para poder entender tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que en esta mañana podamos recibirla con humildad. Capacítanos para poder obedecerla. Señor, y a través de ella, moldéanos a la imagen de Cristo. Usa tu palabra para bendecir a tu pueblo. Y usa tu palabra también, Señor, para salvar a los que no te conocen. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas ahí en Santiago, capítulo 4, es el pasaje que vamos a estar enfocados en esta mañana. Y específicamente vamos a estar mirando, hermanos, los versículos, el versículo 4 en adelante. Nosotros, hermanos, ya llevamos varias semanas estudiando la carta de Santiago. Y sin lugar a duda, hermanos, nosotros hemos sido testigos de una maravillosa exposición, hermano, entre el marcado contraste que hay entre la ley y el evangelio. Santiago, a través de su carta, ha venido, hermano, confrontándonos una y otra vez con las demandas de la ley de Dios. Demandas, hermano, que han dejado en muchas ocasiones nuestros corazones agobiados por el peso y el rigor de las mismas. Pero al mismo tiempo, Santiago, hermano, con un corazón pastoral, ha venido aplicando también la gracia de Dios a nuestras vidas, llamándonos a mirar constantemente a Cristo como nuestra única esperanza ante las demandas de la ley. Cristo, amados hermanos, es tanto la fuente, es nuestra única esperanza ante las demandas de la ley, porque Cristo, el Señor Jesucristo, es tanto la fuente de nuestra justificación delante de Dios, como el motor que nos mueve, que nos impulsa a obedecer la ley de Dios. El texto, hermano, que hoy nos ocupa es el ejemplo perfecto de este maravilloso contraste que vamos a ir, hermanos, desempacando y vamos a ir mirando en la medida que vamos estudiando el pasaje en que nos vamos a estar ocupados. En estos versos, del verso 4 al 6, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, nos confronta con la epítome de la desobediencia de un pueblo que, aunque habían sido redimidos, aunque habían experimentado el amor de Dios, hermano, aunque habían experimentado el amor incomprensible de Dios, estos hermanos habían intercambiado ese amor inmenso por el amor al mundo. Seducidos por sus pasiones, esta iglesia, hermanos, dejó de ser la sal de la tierra. Porque, pues ellos, hermanos, en vez de ser un faro en su sociedad, en su comunidad del amor de Dios, se habían convertido en una comunidad más, un club más en la sociedad, caracterizado por guerras internas y conflictos personales. Estos hermanos, habían dejado de ser la luz del mundo, porque seducidos por sus pasiones, llegaron a ser como la iglesia de Sardis, de la que habla Apocalipsis. Iglesia que tenía nombre de que vive, pero en realidad estaban muertos. Pues el estilo de vida que los caracterizaba, hermanos, era inconsistente con la fe, la confesión de fe que profesaban sus labios. Y es por esa razón que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, necesitamos prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Porque, amados hermanos, el pasaje que nos ocupa hoy, en este pasaje el Señor nos advierte acerca de este gran peligro en el que estaba inmerso la iglesia a la que Santiago describe, pero también, hermano, en este pasaje vamos a encontrar la medicina necesaria para nosotros poder evitar de venir, hermano, a caer en esta crisis espiritual en la que esta iglesia se encontraba.
Hoy, hermano, con la ayuda del Señor, quiero reflexionar con ustedes en estos versos de Santiago, bajo el título, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. Y para ello quiero, hermano, invitarte a que leas nuevamente conmigo el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, lo primero que quiero mostrarte en este pasaje es, obviamente, la naturaleza del adulterio espiritual. La razón por la cual esta iglesia había dejado de ser la sal de la tierra, la razón por la cual esta iglesia, hermano, dejó de ser, hermano, la luz del mundo, es porque esta iglesia, precisamente, al ser dominada por sus pasiones, había, hermano, venido en una crisis espiritual que Santiago, hermano, la denomina adulterio. Fíjate, hermano, que el verso 4 comienza precisamente con la frase, oh almas adúlteras. ¿Por qué esta iglesia había llegado al punto donde estaba? Porque esta iglesia estaba compuesta por hombres y mujeres, por cristianos que habían sido redimidos, pero habían traicionado su fe. Sin lugar a duda, hermanos, esta es una de las expresiones más duras y más difíciles de leer en la carta de Santiago. Hermanos, esta es una expresión que cuando los recipientes de esta carta la leyeron y la escucharon ser leída, esta expresión hicieron que sus oídos retinieran. Qué expresión más dura, hermano. Qué expresión más difícil. Y esta expresión es la más difícil en la carta de Santiago por dos razones. La primera, por las consecuencias, las implicaciones que tiene esta expresión. Por las implicaciones que tiene esta acusación que Santiago hace a su iglesia, a esta iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Pero la otra razón por la cual, hermano, esta expresión, esta acusación es tan fuerte, retiñe en los oídos de los que la escuchan, es porque hasta ese momento Santiago, si usted ha prestado atención, usted se va a dar cuenta que Santiago, al referirse a esta iglesia, él se ha referido a ellos llamándoles hermanos y hermanos amados. Y es en este versículo, vemos en esta expresión un cambio en el tono de Santiago. Y es como que llega al clima de su, hermano, de su tesis. Santiago le dice, después de haberlo confrontado con sus pasiones, él les dice, almas adúlteras. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la base de esa acusación que Santiago le da? Y es por eso que queremos titular el primer punto, la naturaleza del adulterio espiritual. ¿De qué trata este adulterio espiritual? Porque, amados hermanos, cuando él dice, almas adúlteras, Santiago no está hablándole a hombres o a mujeres que habían traicionado a sus esposos o a sus esposas. Él no está hablando de hombres y mujeres que estaban siendo infieles en su matrimonio. Ahora, ¿de qué se trata esta acusación? Bueno, para nosotros poder entender la acusación de Santiago, y su relevancia para nosotros hoy, nosotros necesitamos ver esta expresión, considerarla en el contexto bíblico de Santiago. Porque esta expresión, almas adúlteras, esta acusación tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Esta es una acusación, hermano, un concepto que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, trae del Antiguo Testamento, específicamente de los libros proféticos. Cuando usted estudia los libros proféticos, hermanos, usted se va a dar cuenta que los profetas usaban, a la hora de hablar de la relación entre Dios y su pueblo Israel,
los profetas usaban varias imágenes visuales para ilustrar esta relación entre Dios y su pueblo. Cada una de estas relaciones, de estas imágenes visuales, enfatizaban un aspecto diferente en esa relación especial e íntima entre Dios e Israel. Por ejemplo, una de las imágenes visuales, muchas veces los profetas comparaban a Israel con una viña y a Dios con el labrador de esa viña. Hablando, amados hermanos, enfatizando el hecho del cuidado que Dios había tenido con su pueblo. Pero otra de las imágenes visuales muy frecuentes en los libros proféticos es la imagen visual del matrimonio. Muchas veces, hermanos, en los libros proféticos vamos a encontrar que Israel es comparada con la esposa y Dios con el esposo de Israel. Ahora, ¿qué enfatiza esta imagen visual? Porque, ¿verdad?, para nosotros puede parecer un poco extraño. Wow, Israel es la esposa y Dios es el esposo. ¿Qué significa eso? O sea, esa es una imagen visual que tenía como propósito enfatizar específicamente la relación de pacto en la que Dios había entrado con su pueblo. Yo quiero que tú mires conmigo Ezequiel capítulo 16, verso 6 al 8. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 6 al 8. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso del 6 al 8. Amén. Mira lo que dice este pasaje. El profeta Ezequiel está hablando al pueblo de Israel, o dicho de otra manera, Dios está hablando a Israel a través de su pueblo, y mira lo que le dice. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Hermanos, quiero que pienses por un momento en estos versículos que acabamos de leer. Lo que tenemos aquí es, hermano, una descripción de la redención que Dios, hermano, había llevado a cabo a favor de su pueblo. Este versículo describe, es una descripción, hermano, del Evangelio a través del profeta Ezequiel. Y usted se preguntará, bueno, pastor, ¿dónde usted ve el Evangelio en estos versículos? Quiero que mires el versículo 6. Dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, en tu inmundicia. Un lenguaje, hermano, que Ezequiel usa para describir la condición espiritual de la nación de Israel cuando Dios lo redimió. Y estas palabras, hermanos, establecen un paralelo con las palabras del apóstol Pablo en Efesios, cuando en el capítulo 2, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando
muertos en vuestros delitos y pecados. Es la misma idea que Dios está transmitiendo a través del profeta Ezequiel. Cuando yo te vi, yo pasé junto a ti. Esa expresión habla hermanos, de la iniciativa de Dios en salvar a su pueblo. Cuando tú y yo estábamos, al igual que Israel, revolcados en nuestra inmundicia, revolcados en nuestro pecado, Él vino a nosotros. Él se llevó a nosotros. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Dice, hermanos, sí, al final del verso 6, sí, te dije mientras estabas en tu sangre. Fíjate cómo enfatiza. Mientras estabas en tu inmundicia, yo te dije, vive. Yo te di vida. Pero Él no solamente le dio vida al pueblo de Israel, sino que los hizo crecer. Los edificó. Les dio, les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Y esto lo vemos en el verso 7, dice, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Este lenguaje describe la obra de Dios en la vida de su pueblo. Dice, se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Hermanos, son palabras que si usted las saca fuera del contexto bíblico, usted no va a entender lo que está diciendo. ¿Qué significa cuando le dice, ¿sabes? Crecieron, se formaron tus pechos, creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. La desnudez, hermano, en la escritura, habla, hermano, cuando la Biblia habla de la vergüenza, perdón, de la desnudez de una persona, habla de las consecuencias, hermano, de tu pecado. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y ellos oyeron la voz de Dios en el huerto? Dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron. Y cuando Dios llama a Adán y a Eva, le pregunta, dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo a Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo. Porque él fue confrontado con la vergüenza de su propia desobediencia. Amados hermanos, y esa es la imagen que transmite la expresión de estar desnudo o la vergüenza de tu desnudez. Y dice Dios, si yo vi la vergüenza de tu desnudez, tu incapacidad de vestirte por ti misma, y yo pasé junto a ti, y te cubrí, extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Es el manto del que habla el profeta Ezequiel, es la justicia perfecta de Jesucristo. Ahora, yo quiero que tú pienses por esto, para que puedas entender lo que Ezequiel dice, para que podamos entender lo que dice Santiago. Cuando nosotros estábamos muertos, revolcados en la inmundicia de nuestro pecado, porque Dios es un Dios de gracia y de amor. Él vino a nuestras vidas, nos salvó. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. A través del Evangelio, a través, en virtud de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero no solamente que nos dio vida, sino que también cubrió nuestra desnudez. Con la justicia perfecta de Cristo. Por eso Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El día que creímos, Dios te declaró justo. No porque tú eres justo, sino porque Él cubrió tu desnudez con el manto de la justicia perfecta de Cristo. Lo mismo que Él hizo en Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que Dios en su justicia emitió un juicio sobre ellos. Él dice en la Biblia que Dios cubrió la desnudez de Adán y
necesario para cubrir nuestra desnudez. Amados hermanos, y dice el texto de Ezequiel, fíjate, Dios nos salvó, cubrió nuestra desnudez, nos sacó de nuestra inmundicia, nos lavó de nuestra inmundicia y cubrió nuestra desnudez con la justicia, con el manto de la justicia perfecta de Cristo. Pero hay algo más. Dice, hermanos, el verso 8. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y fíjate lo que dice el texto. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Obviamente, esta última expresión habla, hermano, estas palabras, este lenguaje es un lenguaje del pacto, de un pacto matrimonial. Cuando un hombre y una mujer se casan, delante de Dios hacen un pacto y delante de los hombres también. Y el pacto es de, tú sabes, promete delante de Dios cuidarla, amarla. Bueno, usted lo conoce. Y cuando ese pacto, ese juramento que usted hace, lo hace delante de Dios. Y a partir de ese momento, usted es de su esposo, solamente de él. Y su esposo es solamente suyo. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y cuando usted hace ese compromiso, usted renuncia a todos los hombres o a todas las mujeres para hacerse de su esposo o de su esposa. Y cuando Dios entró en pacto en este pacto de salvación con Dios, Él entró en un juramento. ¿Cuál fue ese juramento de salvación? Yo escribiré mis leyes en vuestra mente y en vuestros corazones. Yo escribiré mis leyes en vuestros corazones. Amados hermanos, pero a pesar de que Dios había tomado la iniciativa de salvar a su pueblo, a pesar de que Dios nos había cubrió nuestra desnudez con el manto de la justicia de Cristo, el pueblo de Israel en más de una ocasión fue infiel a Dios, rompiendo el pacto. Y a través de los profetas del Antiguo Testamento, usted va a ver cómo una y otra vez el pueblo de Israel, hermano, es infiel a Dios. Y la manera en la que el pueblo de Israel era infiel a Dios es que ellos, hermano, abandonaban a Dios por, hermano, los ídolos de las naciones que le rodeaban. Y amados hermanos, este ciclo o esta tendencia de infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios va en aumento y llega a su punto más alto en el libro del profeta Oseas. Yo quiero que tú leas conmigo Oseas capítulo 1, verso 2. Vamos a ir al libro de Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso 2. Amén. Libro del profeta Oseas, está después del libro de Daniel. Libro de Oseas, capítulo 1, verso 2. Todos lo tienen, hermanos. Libro del profeta Oseas, capítulo 1, verso 2. Quiero leerles este pasaje de la Escritura. Y dice así: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente
abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Ibrahim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. No sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Oseas, pero hermano, el libro del profeta Oseas es uno de los libros más que ha provocado más, uno de los libros proféticos que ha provocado más controversia a la hora de estudiarlo, precisamente por lo que usted acaba de leer. Básicamente, cuando nosotros estudiamos el libro de Oseas, tenemos que tener en cuenta que Oseas está escribiendo como su hoja de vida. Él está escribiendo, narrando su historia, qué Dios hizo en su vida y a través de él. Ahora, dice el verso 2, que cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dio un mandamiento. ¿Cuál mandamiento fue? Anda y toma para ti a una mujer ramera, a una mujer prostituta. Dice, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Y fíjate cómo termina el verso, dice, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Hermano, cuando habla de la tierra, no está hablando de todas las naciones, está hablando de la nación de Israel y de Judá, de las 12 tribus de Israel. Y es el detalle, hermano, cuando Dios le dice a él, busca una mujer ramera y cásate con ella, obviamente Dios no le está diciendo a Oseas, ve y busca una prostituta de la calle y cásate con ella. No es eso lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué lo sabemos? Porque si fuera eso lo que Dios le está diciendo, y Oseas 1, eso contradice el carácter moral de Dios. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que contradiga su palabra. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que contradiga su carácter moral. Y la otra razón por la cual sabemos que no es eso lo que está diciendo es porque la palabra ramera que usa ese versículo es un término que se usaba en el lenguaje hebreo para describir una inclinación interna en una persona. Y si usted se fija en el verso 3, dice, fue pues y tomó ¿a quién? A Gomer. Pero fíjate que cuando habla de Gomer, dice que Gomer era ¿qué cosa? Hija de Ibrahim. ¿Qué significa eso? Que Oseas fue a casa de Ibrahim y sacó de la casa de Ibrahim a Gomer. Cuando él se casa con Gomer, Gomer era una mujer señorita, era una mujer, hermano, que estaba en casa de su padre, no se había casado, no tenía hermano, no había tenido ningún tipo de relación sexual. Sin embargo, en su corazón, ella tenía la inclinación a ser ramera. Y por eso Dios le dice, busca y cásate con una mujer ramera, con una mujer que, aunque tú la vas a sacar de su casa, ella te va, de todas maneras, ella te va a traicionar. Porque ella tiene una inclinación natural a la prostitución. Y cuando nosotros leemos el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la razón por la cual Dios le da este mandamiento a Oseas es porque Dios quería ilustrar a través del matrimonio de Oseas con Gomer, hermano, quería ilustrar el amor incomprensible de Dios y la infidelidad inexcusable de Israel. Aunque, hermanos, en el libro de Oseas, Gomer representaba a Israel. Una mujer que aunque su esposo la sacó de su casa, ella le iba a ser infiel. De la misma manera que el pueblo de Israel le fue infiel a Dios. Gomer era Israel, o Israel era Gomer.
de la misma manera que Gomer nos representa a ti y a mí. Y yo quiero que tú mires la última expresión del verso 2. Porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Cuando nosotros leemos esta expresión, nosotros entonces podemos comprender la gravedad de la acusación que Santiago le hace a la iglesia y nos hace a nosotros hoy. Porque cuando nosotros tenemos, hermano, tenemos el contexto de la expresión de Santiago, de la acusación de Santiago, obviamente ya sabemos que Santiago nos saca de ¿dónde? Del Antiguo Testamento, porque Dios, fíjate hermano, que la acusación de Santiago no es almas inmorales o almas fornicarias. Él habla de qué? O almas adúlteras. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Dios se ha revelado y mostrado su relación con su pueblo como una relación de un esposo con una esposa. Una esposa que siempre ha sido infiel. Y el Nuevo Testamento ilustra la relación de Cristo con su iglesia con la relación entre una novia y un novio. Y ese matrimonio, aleluya, se consumará el día en que Cristo regrese por la iglesia. Ese encuentro real, ese reencuentro de Cristo con la iglesia, la Biblia lo llama las bodas del Cordero. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el contexto, hermano, de esta expresión, esta acusación de Santiago, no solamente podemos comprender la gravedad del mismo, de esta acusación, sino que también podemos entender qué significa ser adúlteros espiritualmente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de eso? Bueno, amados hermanos, al analizar el contexto, especialmente cuando leemos la última expresión de Oseas, capítulo 2, nosotros podemos llegar a la conclusión, podemos afirmar que el adulterio espiritual del que habla el versículo 4 consiste fundamentalmente en traicionar al Señor viviendo un estilo de vida inconsistente con el llamado del Evangelio. Cuando Santiago le dice en el verso 4, oh almas adúlteras, él los estaba acusando a ellos de traicionar al Señor. ¿Y cómo ellos habían traicionado al Señor? Porque ellos estaban viviendo un estilo de vida inconsistente con el llamado de Dios a través del Evangelio. Pero déjame decirte algo, hermano. Ese no era un problema de la iglesia a la que Santiago le escribe. Muchos de nosotros, por no decir todos nosotros, hemos adulterado espiritualmente. Porque hemos traicionado a nuestro Dios. Aun cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, aun cuando Dios nos rescató de nuestra inmundicia, aun cuando Dios nos salvó cuando no lo merecíamos, aun cuando tú y yo hemos sido recipientes de ese amor incomprensible, tú y yo hemos traicionado a nuestro Dios porque en repetidas ocasiones tú y yo vivimos un estilo de vida inconsistente con el Evangelio. Es por eso que tú y yo tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Amados hermanos, la manera, el adulterio espiritual de Israel se ponía de manifiesto, como él decía hace un rato, en la adoración a ídolos. Ellos adoraban los ídolos de las naciones. Ellos, hermanos, cuando Dios, yo creo que tú pienses en esto al analizar Santiago 4, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés, Dios los saca y ellos ven la gloria de Dios, hermano, en cada plaga. Ellos ven la gloria de Dios a través en su peregrinar por el desierto. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, porque Moisés se enamoró. ¿Qué hizo el pueblo, hermano?
Le dijeron a Aarón, hey, Moisés se demora, no sabemos qué pasó con él, haznos dioses para nosotros adorarnos. Y Aarón recogió el oro, aretes de oro y prenda de oro y le hizo un becerro. Amados hermanos, pero y esto es lo grandioso. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios sabía que ellos iban a hacer eso. Y aún así, Dios los salvó. De la misma manera que cuando Oseas se casó con Gomer, él sabía que ella lo iba a traicionar, pero aún así hizo un pacto de matrimonio con ella, ilustrando el gran amor de Dios y lo injustificable de la traición de Israel. Pero amados hermanos, nuestro adulterio espiritual de hoy, al igual que el adulterio espiritual de la iglesia a la que Santiago escribe, consiste fundamentalmente en el hecho de que aún cuando el Señor nos separó del mundo, nosotros hemos traicionado a Dios y nos hemos hecho amigos del mundo. Vamos a volver a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Nuevamente más. Amén. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, esta iglesia había traicionado a Dios porque intencionalmente esta iglesia había sustituido el amor a Dios por el amor a las cosas del mundo. Ellos habían intencionalmente, ellos habían adoptado un estilo de vida que reflejaba los principios, los valores y las prioridades de un mundo antagónico hacia Dios. Amados hermanos, y es por eso que él habla, dice, el que se quiere, no sabéis que la amistad con el mundo. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué es lo que es tener amistad con el mundo? Hermano, déjame decirle, Santiago le está escribiendo aquí a una iglesia. Cuando él habla aquí de la amistad con el mundo, no está hablando de hermanos que dejaron de ir a la iglesia y se fueron al mundo, que nunca más pusieron un pie en la iglesia. Este no es este tipo de hermanos, porque los que no ponen un pie en la iglesia y se van al mundo, ese tipo de persona no es amigo del mundo. Ese tipo de persona pertenece al mundo. Por eso salieron entre nosotros, porque no son de nosotros, dice la Biblia. Él está hablando aquí de hermanos que venían domingo tras domingo, se congregaban. Ellos profesaban ser cristianos, pero su estilo de vida reflejaba los valores y prioridades del mundo. Cuando la Biblia habla, hermano, de amistad en el tiempo de Santiago y en el tiempo de Jesús, la amistad, hermano, no era como la amistad de hoy en día. Hoy usted conoce a una persona y después de un mes conversando con ella, normalmente nosotros decimos, oh, Requio es mi amigo. O nosotros somos amigos. Pero en el tiempo de Jesús, la amistad era un poco más profunda. Porque una vez la amistad implicaba compartirlo todo espiritualmente y materialmente. Tenían que tener dos amigos, tenían que compartir los mismos valores, tener las mismas prioridades, amar lo mismo, tener los mismos objetivos. Tenía que haber una comunión íntima entre uno y el otro. Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. En eso consistía la amistad en el tiempo de Santiago de Jesús. Esta iglesia, aunque profesaba ser cristiano, y venían los domingos a la iglesia, al templo, ellos vivían
como personas hostiles completamente a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Cómo esto se ve? ¿Cómo esto hoy se ve en nosotros? Hermanos, la persona que profesando ser cristiano, toda persona que profesando ser cristiano, escúchame bien, toda persona que profesando ser cristiano comparte con el mundo los mismos valores y prioridades del mundo, ha adulterado en su corazón, ha traicionado a Cristo, haciéndose amigo del mundo. Y eso, hermano, se pone de manifiesto, hermano, de muchas maneras. En la iglesia de Santiago se ponía de manifiesto en el favoritismo que ellos mostraban los unos con los otros. ¿Te acuerdas? En el capítulo 2, él le dice, no, que vuestra fe no que vuestra fe sea sin favoritismo. Se ponía de manifiesto este adulterio espiritual, se ponía de manifiesto en que ellos hablaban mal los unos de los otros. Esto no sé qué, ellos eran tan chismosos como los del mundo. Y no podían esperar una oportunidad para hablar mal de los hermanos. Y este era un problema tan serio que más adelante Santiago vuelve a tratar el mismo tema. Este adulterio espiritual se ponía manifiesto en que por sus pasiones, ellos, hermanos, vivían vidas impulsadas, motivadas por la envidia y los celos. Ellos, hermanos, con sus bocas adoraban a Dios, confesaban que Dios era uno. Sin embargo, en sus corazones amaban lo que el mundo amaba. Y sus prioridades eran las prioridades del mundo. Y esto lo sabemos porque, hermano, y hace sentido porque cuando él escribe en el capítulo 3, usted se da cuenta que él comienza diciendo, ¿por qué muchos de ustedes quieren ser qué cosa? Maestros. Ellos querían ocupar lugares de prominencia en la iglesia. Ellos querían ser los primeros, reflejando así no el carácter de Cristo, sino el carácter del mundo. Porque el mundo, hermano, nosotros vivimos en una sociedad que, hermano, se caracteriza por ser una sociedad de autopromoción, de autogratificación. Y este hermano no se la quería. Y ahora usted se preguntará y dirá, bueno, hermano pastor, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero déjame decirte, hermano, tú y yo también hemos adulterado espiritualmente. Cuando nosotros compartimos con el mundo, escúchame bien, el mismo punto de vista con relación a Dios, con relación a su palabra y con relación a su reino, nosotros hemos adulterado espiritualmente. Porque recuerda, la naturaleza del adulterio espiritual, ¿cuál es? Es traicionar al Señor, adoptando, hermano, un estilo de vida inconsistente con el llamado del Evangelio. Y cuando tú y yo respondemos de la misma manera a Dios, tenemos el mismo punto de vista del mundo acerca de Dios, de su palabra y de su reino, tú y yo nos hemos hecho amigos del mundo, hemos traicionado a Dios, hemos adulterado espiritualmente. Cuando tú y yo vemos a Dios como ese ser sobrenatural que está ahí para resolver mis problemas, tú te has hecho amigo del mundo. Cuando tú ves a Dios como ese ser sobrenatural que está ahí nada más para protegerte, para guardarte, cuando tú ves a Dios como el amuleto que te va a cuidar de tus problemas y de las crisis y de las enfermedades, tú tienes un punto de vista similar al del mundo. Tú te has hecho amigo del mundo, has adulterado espiritualmente. Cuando tú ves a Dios como un ser sobrenatural que está ahí a tu servicio, cuando tú ves a Dios como tu siervo y no como lo que Él es, el Señor, tú, aunque te llamas cristiano, te has hecho amigo del mundo, has adulterado espiritualmente, has sido infiel al Señor. Aún cuando todos los domingos vienes a la iglesia, cuando tú respondes a la palabra de Dios de la misma manera que responde el mundo,
Tú te has hecho amigo del mundo. Cuando tú, hermano, lees la Biblia, sabes lo que la Biblia dice, pero tú decides no obedecer la Biblia, tú eres un adúltero espiritual. Has traicionado a tu Dios, haciéndote amigo del mundo. Hermanos, hoy muchos de nosotros estamos ahí. Oímos la voz de Dios, sabemos lo que la Biblia dice, pero respondemos de la misma manera que el mundo lo hace. No me importa lo que Dios dice, y aunque usted lo diga con sus palabras, no me importa lo que Dios dice. Tu estilo de vida dice a gritos, no me importa. Porque tú no obedeces la palabra de Dios. Responde ante ella como mismo. Hermanos, ¿sabe cómo se pone esto? Se lee esto claramente aquí. Cuando venimos los domingos al culto decimos, qué bonito mensaje. Qué lindas palabras. Qué buen mensaje. Pero de ese mensaje, Dios te da la oportunidad de ponerlo en práctica la próxima semana, pero tú decides ignorar lo que Dios te dijo el domingo. Cuando tú tomas esa actitud, tú eres amigo del mundo. Cuando tú no estás interesado en tener comunión con Dios, tú te has hecho amigo del mundo. Cuando tú tienes cuando tú compartes con el mundo el mismo punto de vista acerca del reino de Dios, tú te has hecho amigo del mundo. Cuando tú no muestras, tú y yo no mostramos ningún interés en que el reino de Dios avance, sino que nuestro único interés es avanzar mi propio reino. Tú y yo hemos traicionado al Señor. Tú y yo hemos adulterado espiritualmente, hermano, haciéndonos amigos del mundo. Porque el mundo busca su propia gloria. Y tú y yo nos llamamos cristianos, pero tú y yo no mostramos ningún interés en que el reino de Dios avance en el mundo. ¿No es así como reaccionan las personas del mundo? ¿Tú ves la inconsistencia entre lo que confesamos con nuestros labios y el estilo de vida? Por eso Santiago le dice a su iglesia, oh almas adúlteras. Por eso Santiago nos dice, tú y yo hemos adulterado espiritualmente. Porque tú y yo sabemos lo que Dios dice en su palabra, pero tú y yo decidimos vivir de una manera contraria. Nos hemos hecho amigos del mundo, dominados, seducidos por nuestras pasiones. Y te pudiera poner muchos ejemplos. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, al enseñar a nuestros hijos acerca de la importancia, ¿sabe? Cuando vamos a enseñar a nuestros hijos acerca, por ejemplo, del sexo, y le enseñamos a nuestros hijos, mi hija, mi hijo, tú tienes que cuidarte. La mejor manera de cuidarte es usando preservativos. Usa siempre preservativo, mi hijo. Yo sé que de todas maneras lo vas a hacer. Usa siempre tu preservativo. Porque imagínate si sales embarazada, ¿qué va a pasar? No decimos muchas veces nosotros, no somos muchas veces nosotros así. Estamos enseñando a nuestros hijos acerca del sexo desde el punto de vista no de la Biblia, sino del mundo. Y de esa manera nos hacemos amigos del mundo. ¿Cómo aconsejamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Desde el punto de, llamándonos cristianos, lo hacemos con la gente del mundo. Hemos traicionado al Señor. Cuando tú y yo sabemos la importancia y la seriedad del matrimonio, y tú y yo no, hermanos, llamarte cristiano y vivir, tú te consideras cristiano y tú vives en unión libre, tú te has hecho amigos del mundo. Eso es pecado, porque distorsiona el pacto matrimonial que fue instituido por Dios.
Muchos de nosotros no somos así. Ahora bien, hermano, ante esta realidad, nosotros quedamos hoy aplastados, sin esperanza ninguna. Pero gracias damos a Dios por su palabra. Porque si solamente tuviéramos eso, Santiago no solamente nos confronta con nuestro adulterio espiritual. Tú y yo somos adúlteros espiritualmente. Pero Santiago en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia el Señor nos la da por medio de Jesucristo. Amén. Yo quiero mostrarte bíblicamente cómo Dios manifiesta esa gracia y cómo tú y yo podemos tener esperanza hoy como iglesia. Yo quiero que tú vuelvas a Oseas. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, hermano. ¿Lo tienes ahí, hermano? Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 11, vamos a leer desde el verso 8. Dice la palabra de Dios. Hermano, si tú eres cristiano, aun cuando esta palabra es, al igual que la de Santiago, cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, esa palabra es para ti. Pero esta palabra es para ti también. Si tú estás en Cristo, dice el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Amados hermanos, aun cuando tú y yo hemos sido infieles al Señor, hemos adulterado espiritualmente, yo quiero que tú escuches la palabra de Dios. Tú y yo hoy podemos tener esperanza, porque Dios no es hombre. Él es el santo de Israel. ¿Qué significa eso? Que Dios no es como tú, que traicionas, que rompes su pacto. Él entró en un pacto eterno contigo en Jesucristo. De escribir su ley en tu corazón, de perdonar tus pecados y llevarte a la gloria. Y Él va a cumplir su pacto porque Él juró por sí mismo. Él no es como nosotros. Y la razón por la cual Él no, aun cuando tú y yo hemos adulterado, Él no va a derramar su furor. ¿Tú sabes por qué es? Porque en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo experimentó el furor que tu adulterio provocaría. Por eso tú y yo hoy podemos venir al Señor pidiéndole, Señor, perdóname por mi adulterio. Perdóname por mi pecado. Él es tu única esperanza ante la demanda de la ley. Él es tu única esperanza. Ven a Cristo hoy, iglesia. Dice hermano el verso 10, en pos del Señor caminarán. Él rugirá como un león. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. Iglesia, tú y yo hoy podemos venir al Señor con confianza porque Él es tu marido, que te vio revolcado en tu sangre, te cubrió tu desnudez con su manto de justicia, te dio vida y Él hizo un juramento contigo. Él es fiel. Ven a Cristo. Pero si tú no tienes a Cristo, este mensaje es para ti también. Porque por causa de tu pecaminosidad, tú te has hecho enemigo de Dios.
La ira de Dios está sobre ti. Pero en Jesucristo hoy tú puedes refugiarte de esa ira. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Solamente creyendo en Él, arrepintiéndote de tu pecado y confesando a Jesús como el Señor de tu vida. Si tú estás aquí hoy y no tienes a Cristo y estás en enemistad con Dios, escucha la voz de Dios a través de su palabra. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé la vida eterna. Jesucristo, de la misma manera que Él es la única esperanza para la iglesia, solo en Jesús tú tienes esperanza. Ven a Cristo hoy. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos, hermanos, a cantar este canto. Con este canto terminamos. Solo en Jesús. Hermanos, y esta es la manera en que nosotros vamos a responder hoy a este mensaje. Solo en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca fiel angular, firme seguía o tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, que calma el alma y la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llegó. Su propio amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, en propicio la ira de Dios, todo pecado él cargó, y por su muerte vivo yo. La luz del mundo se omitió, hasta la tumba apareció. El ya glorioso al fin llegó, Cristo Jesús resucitó. En su victoria mi Señor me redimió de maldición, ya suyo soy, mío es Él, pues con su sangre me compró. Ni temor, por el poder de Cristo aquí, desde el principio hasta el fin. Cristo gobierna mi existir, no hay infierno ni mortal, en el que puedan separar. En su poder de sobrellevar, en su poder de sobrellevar.
Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque con ella nos has confrontado con nuestro pecado, con nuestro adulterio espiritual. Pero también, Señor, a través de ella, Señor, tú nos has llevado nuevamente de regreso a Cristo. Padre, solo en Jesús nosotros confesamos. Tenemos esperanza. Señor, y yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú perdones nuestro adulterio espiritual y que nos ayudes a ser fieles. Ayúdanos a ser fiel a ti, obedeciendo tu palabra, magnificando tu nombre en todas las cosas, Señor. Ayúdanos a ser fiel a ti, reflejando en el mundo tu carácter, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Padre Santo, gracias porque dice tu palabra en Isaías que el Señor Jesús recibió el golpe que tu pueblo merecía. Señor, Cristo pagó en la cruz el precio, Señor, por nuestro adulterio. Señor, y hoy nosotros, tu iglesia, te adoramos, porque aun cuando tú sabías, Señor, que íbamos a ser infieles, tú entraste en un pacto con nosotros en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Señor, ayúdanos a ser fieles. Amén. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que la gracia de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y el amor de Jesucristo, nuestro Señor, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga con nosotros. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, dejamos que los hermanos que están primero salgan y luego salimos todos